que el maestro Samael decía sobre el maestro Garga Cuchini. Es más, en algún lugar está escrito que el maestro Samael dice que esa misión no se la dio él al Buda Garga Cuchini, sino Sanat Kumara, que considera al maestro Samael la máxima autoridad de la venerable logia blanca en el planeta Tierra, y que le dio directamente esa misión. De modo que se puede decir, en el sentido de difusión gnóstica, que es una orden superior incluso por encima de la potestad del avatara, porque el avatara es el mensajero, ¿sí? Es el que lleva el mensaje espiritual al mundo en un momento dado, como es la revelación divina de un momento histórico en un lugar particular de nuestro mundo, en este caso pues, Latinoamérica y en concreto Colombia. Pero la obra constructora es dada por la fraternidad universal, por las altas jerarquías de la fraternidad universal, al maestro Garga Cuchini, y el maestro Samael Aumbeor públicamente lo reconoce, pero discípulos posteriores desde su ignorancia lo desconocen. Estas cosas nacen del despertar de algún ser, hombre o mujer, que inicia una acción en base a su propia iluminación y va, la mayoría de las veces, improvisando. Probablemente de los pocos que en vida organizaron escuela y trataron de darle forma fue el Buda Siddhartha Gautama, ¿sí? Que durante su vida pues hace monasterios y hace discipulado tanto laico como monjeril, hombres y mujeres. Pero en lo que yo sé, el maestro Samael va a Ciénaga en busca de un iniciado que es discípulo suyo y que según él en ese momento está trabajando en logias negras, porque maestro rector de una organización espiritualista de la época, y el maestro está en guerra con todas. O sea, él se enfrenta a todo ese esquema sistematizado de enseñanzas que realmente no están conduciendo al discipulado al despertar, sino a la aceptación de las formulaciones que han sido dadas previamente. Y el maestro entra rebatiendo todo eso. Es decir, las formulaciones previas no son sino una fuente de información para que tú arranques en tu trabajo. Un poco diría yo como decir que lo importante de un idioma es ponerse a rezarle al libro que tiene el abecedario y enseña las primeras palabras. Y tú te arrodillas a orarle y como estás aprendiendo el idioma. Todos sabemos que es mentira. En cierta forma, pues esto es lo que el maestro Samael da a entender que la gente está haciendo con las doctrinas. Y lo tenemos en el famoso libro sagrado, Palabra de Dios, Te alabamos Señor, donde está escrito, en qué libro, en qué párrafo, en qué versículo, en qué sura, como dirían los islamistas, cuando no es eso. Es en qué parte de tu corazón, en qué parte de tu mente, en qué lugar de tu vida está eso. O sea, tú eres el libro sagrado, tú eres la palabra de Dios, tú eres el que tienes que construirlo en tu propia vida. El tema es cómo lo hacemos en equipos humanos, no unos enfrentados contra otros. Creo que el maestro Samael eso empieza, como él dice, quemando el campo para poder cultivar. Era la forma de construir campo en aquel entonces. Hoy día la quema de campos se persigue y se proscribe porque se está contaminando el mundo y eso contamina.
Entonces se hacen talas de otra manera, ¿no? De manera que no sea con quema, pero termina siendo lo mismo. Hay que arrasar lo que hay para preparar el campo para cultivar lo que se quiere producir. Entonces el maestro hace uso de ese símil agrícola en su acción. Pero un puntal que él sabe que tiene, porque hay acuerdos de la vida anterior en México, es el maestro Garga Cuchines, discípulo de él, y va y se encuentra en el maestro Garga Cuchines. Tan pronto empieza a hablar con él, descubre un gran ser. La proporción es que el maestro Garga Cuchines es un terrateniente, es un potentado comercial, pertenece a las altas clases económicas de su entorno, es maestro rector de una organización nacional que tiene relaciones internacionales, y el otro es un desarraigado aparecido que llega al pueblo. Esa es la relación proporcional del encuentro. Pero Julio Medina reconoce a un gran maestro espiritualista en el maestro Samael y lo acepta como maestro, se pone como discípulo de él, y de ahí es de donde surge el crecimiento del gnosticismo. ¿Cómo se hace el sumum? ¿Alguno de ustedes lo sabe? ¿A quién habría que preguntarle? Lo que cuenta el venerable maestro Garga Cuchines en su libro. No hay más. El maestro Samael no contó sobre ello, Joaco no contó sobre ello, no le interesaba. Los otros hermanos del sumum no contaron ni escribieron nada sobre ello. De modo que se puede montar cualquier película. Cualquiera puede decir lo que le parezca, pero los hechos es que la única fuente de información que nosotros tenemos es el maestro Garga Cuchines y su escrito. Sí. De modo que si lo leemos de ahí y lo replicamos y lo comentamos, se sabrá cuál fue ese origen. Y luego hay anécdotas sobre la construcción, como la que contaba en una conversación previa nuestro querido hermano Faustino Camargo, sobre cómo fue el origen de ese grupo de discípulos de la Sierra Nevada. O sea, en qué nivel estaban cuando llegó el maestro Samael allí. Es más, eran, y yo lo sé también por tradición familiar, la mayoría de ellos empleados de las tierras de Julio Medina. Eran obreros de él. Y él instruye, las primeras personas que son instruidas en Gnosis son los empleados de Julio Medina y sus familias, sus familiares, hermanos, sobrinos, que tenían edad, sobrinos y sobrinas, fueron de los primeros discípulos que tuvo el maestro Samael. A partir de ahí empezó a crearse un núcleo. Entonces, digamos que Jesús de Nazaret fue a buscar pescadores. Pues se supone que, digamos, se encontró con Pedro y pues Pedro le presentaría a otros pescadores. El maestro Samael va a buscar a Julio Medina y Julio Medina le presenta gente que son las que él le puede presentar con facilidad, porque sabe que el nivel en el que él se mueve, esa gente no le va a hacer ningún caso a ese pobre limonero. El maestro Samael no vivía de ninguna tarea reconocida socialmente. Leía la mano, vendía brebajes, hacía sanaciones. Eso es lo que hacía Jesús de Nazaret también. Es un sanador ambulante. Después se le reconoce como Dios encarnado. En ningún momento fue dicho ni por sus discípulos. Eso es una creación muy posterior en la historia de la cristiandad. De modo que el origen es sencillo, humilde, y en lo que yo tengo conocimiento, más o menos de esa forma. Pero luego, más detalles, ya las personas que podrían dar más detalles según sus recuerdos, ninguno está con nosotros. No están ni vivos, ni quizás algunos, joven, de mi edad o un poco mayor, estén todavía trabajando gnosis, ¿o no? No sé. Entonces, a mí me gustaría, por ejemplo, que el hermano Faustino hiciera un comentario sobre ese inicio de los discípulos del maestro Garga Cuchines, que se convirtieron en discípulos del maestro Samael por presentación, era el maestro guía, y los comentarios del maestro respecto a
a la preparación de esos discípulos, ¿no? Claro. Sí, en la relación con lo que oí, doña Ilia también me comentaba, realmente era la preparación intelectual de los hermanos, inicialmente en el sumo, que eran, pues lógicamente, hermanos analfabetos, y el maestro Samuel como que le llamó la atención porque le presentó a unas personas que eran analfabetas, y el maestro Garagochines se puso en la tarea de enseñarles a leer y a escribir a algunos hermanos en el sumo, pues para saldar, dijéramos, esa deuda, esa deficiencia en los hermanos. Y en el caso del hermano Joaco también, me contaba la hermana de Ilia que había tenido un problema en la finca cuando trabajaba con don Julio Medina. Don Julio Medina pues era el portentado, el dueño de las fincas y el terrateniente, y lo tuvieron que despedir. Despedir de la finca, y lógicamente surgió posiblemente un resentimiento que luego lo expresó en la persecución tan tenaz que le hizo al maestro, ¿no? Y en relación con lo que decía el venerable patriarca del maestro Samael, también tengo el testimonio de la señora Bonet, la mamá de los Bonet. La familia Bonet era una familia prestante de Ciénaga. El general Bonet es hijo era hijo de la señora, el general Bonet. El hermano de él era director de las notarías, algo, tenía un cargo público nacional importante, era una familia prestante. Y una vez me comentaba que ella le daba lástima a veces ver a ese señor, con esos 4 niños por ahí en la calle, leyendo la mano y vendiendo pomadas para poder vivir, ¿no? Entonces relataba pues el esfuerzo del maestro Samael para sobrevivir. Era leyendo la mano, ¿no? Leía la mano y vendía pomadas para dolencias. Eso sería lo que podría recordar en este momento en relación con ese principio de los hermanos en el sumo. Sí, de modo que, si me permiten que intervenga nuevamente, pensemos en las preguntas que hace al principio nuestro hermano Richard. Con ese personal, qué grandes trabajos en favor de la humanidad. Crear un grupo para iniciar un movimiento, estructurar un grupo, tratar de que surgieran personas, pero ¿qué planificaciones podían realizarse? ¿Qué organización podía haber? El objetivo era crear un grupo inicial. Como nació el movimiento de Jesús de Nazaret dentro del judaísmo. Primero reunió un grupo de personas con las que trabajar, y después sobre la marcha, sobre lo que iba ocurriendo, sobre lo que iba aconteciendo, resolver de manera práctica, de acuerdo a las capacidades y habilidades de cada quien y la información interna que las daba el maestro Samael Aungueor, y en los momentos conflictivos que surgieron casi rápidamente, con el apoyo de las informaciones que también recibía el maestro Garagochines, porque de hecho cuando se comenta unidad fraternal de los maestros en el trabajo en el templo, en la historia que yo conozco eso no existió. Llegaron discípulos, pero rápidamente muchos de ellos se estaban despertando y dándose cuenta que eran grandes seres superiores al maestro Samael. Pero el maestro Garagochines lo relata. Él fue el que le dijo al maestro Samael: ¿usted cómo va a entregar el cargo a fulano? Si el que ha despertado primero y ha traído este mensaje es usted, ¿no? Que espérese a ver por qué ha ocurrido así y no al revés. Entonces, cuando el maestro Samael descubre que él está llamado a ser el mensajero de Acuario,
y no los otros. Y eso es una gran ruptura, una gran desbandada, porque cada uno se alinea, unos consigo mismo y otros con otros. Pero el discípulo que queda fiel y firme dentro de los iniciados es el maestro Gargacuchines, y luego los hermanos del Templo de la Nevada que estaban en torno al maestro Gargacuchines, porque por muchísimos años fueron discípulos fieles, y el Sumum trabajaba con ellos como instructores, pero por la acción del maestro Gargacuchines, que era el que promovía que ese templo sirviera como centro formador. Lo que pasa es que allí también estaba la semilla de lo que ocurrió posteriormente en el tiempo, ¿no? Aunque el Huaco pues, fue revelado como iniciado y maestro. Se sintió grande y ocurrió lo mismo que había ocurrido al principio cuando el maestro Samael estaba en el Sumum. Gente que despiertan, se enteran de su nivel de iniciación en vidas pasadas y ya se sienten autorrealizados y trascendidos y superiores a todo el mundo. Y yo, como siempre digo, es puro olor de ego. El ego vivo funciona de esa manera. De modo que el inicio del movimiento gnóstico no es una belleza, no es un cuento dulce y lindo, sino un conflicto permanente. ¿Por qué? Porque es la batalla interior contra el ego que hay gente que no lleva. Y como dije yo, por muchísimos años no se dedican a combatir yoes, sino a combatir túes. O sea, se enfrentan a los demás y quieren acabar con los demás, cambiarle la mente a los demás, transformar a los demás o arrollarlos y reducirlos a polvadera cósmica porque son demonios. Eso es puro ego. El universo no funciona en la construcción y creación de esa manera. Sí, hay muerte y resurrección, pero ¿quién es el encargado de saber quién tiene que morir y quién tiene que resucitar? ¿Quién soy yo para juzgar a los demás? Es uno de los grandes mensajes de Reglas de Oro, es no hagas a los demás lo que no quisieras que te hagan a ti. Dicho de manera simple, de modo que el nacimiento del movimiento gnóstico es así, el nacimiento del Templo de la Nevada. ¿Por qué lo hicieron allí? Porque era donde estaban los discípulos del maestro Gargacuchines, sus empleados, y se dieron terrenos que habían en el entorno para hacer eso. Pero no planificando, decir, ay, esto se va a hacer aquí. Digamos que la única planificación que yo veo allí es interna. El maestro Samael sabe que tiene que irse a encontrarse con el maestro Gargacuchines para hacer una gran obra. Que hasta que no llegan a ese convenio de el maestro Samael escribe y el maestro Gargacuchines le publica, no hubiera habido ningún comienzo. Entonces, si queremos contar esta historia, como bien lo remarcó la hermana Mary, vayamos al libro del maestro Gargacuchines y las respuestas a las preguntas que se hacen están ahí. No hay otra fuente. Digamos que es el evangelio del nacimiento del movimiento en el Sumo Supremo Santuario. Ese libro de anécdotas e historias del maestro Gargacuchines. Creo que en esto se manifiesta algo que decía el venerable maestro Gargacuchines, que él decía: mis amigos no me conocen, mis enemigos me desconocen, yo soy un constructor. Y es él realmente quien construye, quien le va dando forma, como le dice el venerable patriarca. El maestro Samael está, bueno, sí, haciendo su labor de lo que tiene que ser, pero el constructor siempre fue él. En todos los aspectos, en todos los ámbitos, él era eminentemente un constructor. Y lo vemos gracias, afortunadamente, que escribió las anécdotas de este libro, y ahí está todo ese camino del inicio, y cómo él fue dirigiendo la acción desde el Sumum, creando algo, un organismo que después se desparramó por los diferentes países donde había gnosis, primero para construir y después para destruir, porque eso lo vimos también, desafortunadamente. Cambio y fuera. ¿Podemos decir que es así?
porque el maestro Samael no tenía ningún registro de todo lo que iba sucediendo, ni de cartas, ni de nada. Él simplemente fue andando, salió de Colombia y fue transhumante hasta llegar a México, y así estuvo mucho tiempo, incluso viviendo al principio con un nombre prestado porque no tenía documentación, hasta que logró organizar ese hecho por permanencia y vivencia, ¿no? Demostrar que estaba viviendo en México. No sé si al final le dieron la nacionalidad mexicana o no, o en qué estatus vivía él en México, pero no fue haciendo una librería de archivos de cosas. De hecho, yo escuché a la maestra Litelante, a doña Arnolda, decir en alguna ocasión que el maestro Samael, todo lo que eran documentos y papeles, para él eso eran papeles que no valían nada, porque lo que valía era la obra que estaba haciendo. ¿Qué quiere decir? Que él no guardaba eso. Entonces, el único registro que existía estaba en Ciénaga, y el hermano Faustino puede decir qué ocurrió con esos registros, porque los conoció de primera mano. Si el hermano Faustino quiere comentar algo al respecto de lo que él recuerde sobre los registros que había, los archivos y toda esa documentación, estaríamos encantados de escucharle. Sí, bueno, el punto importante es el tema de la carta sucesoria. Había un folder donde estaban todas las cartas, la correspondencia del maestro Garagutines con el maestro Samael. Ahí estaban todas las cartas que le enviaba el maestro. Lógicamente, cuando yo llegué a Siena, pues comencé a leer los archivos y a enterarme, y entonces vi la carta donde el maestro Samael decía pues que el único sucesor era el maestro Garagutines, y tú, y solamente tú podrás ocupar mi cargo, y prepara bien a tu discípulo más amado, etcétera, porque si no haces la obra bien, tú y yo nos quedaremos estancados, etcétera. Es una cátedra esotérica bien interesante, bien bonita. Bueno, entonces yo tenía ese archivo guardado ahí, pues, pendiente. Cuando se presentó toda la problemática y la persecución, y que nos tocaba irnos de la sede central, yo fui a buscar, lo primero que se me ocurrió fue asegurar el archivo del maestro, donde estaban todas las cartas y todos los testimonios. Y fui a buscarla al archivo donde estaba. Había una bibliotequita pequeña con las puertas eran unos vidrios que uno corría, y yo sabía dónde estaba eso, y fui a buscarlo, y lo busqué y no la encontré. Bueno, nos fuimos después para Bogotá con todas las... y entonces yo le dije al maestro después que esa carta, ese folder después apareció en manos de los hermanos del Sumum, y leyeron esa carta. Esa carta la leyeron después en el Sumum, lo que hizo que al principio los hermanos del Sumum aceptaran el nombramiento del maestro Garagutines como patriarca segundo. Y yo le dije al maestro, esa carta yo la tenía, ese folder yo lo tenía, y me lo iba a traer para Bogotá, y no lo encontré. Yo sabía que estaba ahí. Me dijo, no te lo permitieron, los elementales te lo escondieron, porque eran ellos los que tenían que encontrar la carta. Tal vez si yo me hubiera llevado el folder, ellos no hubieran leído la carta y no se hubieran enterado de que el sucesor era el maestro Garagutines, por disposición del maestro Samael. Esa es la dijéramos, que conocía yo la carta esa, y quise llevármela y no me lo permitieron, porque tenía que encontrarlo los hermanos del Sumum, y ellos la leyeron en el Sumum, en un acto que hicieron en el Sumum, y fue donde se calmó un poco la situación, pero luego pues volvieron otra vez ahí se encontró el maestro. Y en relación con lo del Sumum, se me olvidaba comentarles
que me llamó un hermano, bueno, puso un mensaje en el grupo Gnosis, un hermano de República Dominicana que quería hablar conmigo. Y ese mensaje, pues yo no lo vi, porque a veces en el grupo se llena de mensajes de cumpleaños y de felicitaciones y se pierden a veces esos mensajes. Entonces, una hermana me envió un mensaje diciéndome que ese hermano me estaba buscando por el WhatsApp, y después la hermana Rubí también me envió el mensaje. Yo enseguida le contesté al hermano y entonces él me llamó enseguida. Un hermano de República Dominicana. Y me sorprendió porque está en la misma tónica de nosotros de reconstruir la historia y la obra del maestro Garagüines. Me dice: hermano, necesitaba hablar con usted, que tengo información del maestro Garagüines, porque los magos negros, decía, quieren desconocerlo y quieren destruir la obra del maestro. Tengo bastante información de ahí, tengo los boletines. Les quería dar esa primicia que me envió, los 20 boletines del maestro Garagüines. Los estoy leyendo, los estoy revisando y encontré la historia en el boletín número 1 de cómo terminaron los hermanos del Sumum con la muerte del hermano Celestino. El hermano Celestino lo mataron llegando a su casa en la finca, y después mataron a un hijo de Joaco en su casa. Parece que se presentó una discordia entre las familias. Los hijos del hermano López Lindo eran traficantes de drogas, lo que llamamos aquí narcotraficante en esa época, con marihuana y esto. Y entonces terminaron así. Los hijos del hermano Pedro López, ellos tenían también casa en Ciénaga, se lo trajeron para Barranquilla. Y en una ocasión estábamos en Ciénaga, estaba yo con el hermano Antonio Riaño, y nos dice el maestro Garagüines: necesito que vayan a Barranquilla, donde el hermano Pedro López, y le digan que yo necesito hablar con él, que yo quiero hablar con él, que si puede venir, o que si no, yo voy a Barranquilla a hablar con él. Nos fuimos enseguida, nos vinimos pues de Ciénaga para Barranquilla, a la casa del hermano Pedro. Llegamos a la casa del hermano Pedro con el hermano Antonio Riaño. Nos recibió en la puerta, pues así como con mucha prevención. Y los saludamos y todo, pues los saludos de rigor. Después el hermano Antonio le da el mensaje del maestro Garagüines, que estaba interesado, que quería hablar con él, que si podía ir a Ciénaga, o que si no, el maestro iba a su casa a Barranquilla. La respuesta de ese hermano fue: yo no tengo nada que hablar con él. Bueno, nos seguimos hablando ahí, nos despedimos y regresamos a Ciénaga. Entonces llegamos a Ciénaga y el maestro dice: ¿qué dijo el hermano Pedro? Entonces el hermano Antonio le dijo: maestro, dijo que no tenía nada que ver con usted. Entonces, bueno, callado, y miró hacia el cielo. Y ese hermano después murió, a los pocos días murió de un infarto en Barranquilla. Y ahí terminó, dijéramos, la historia del hermano Pedro López. Y los López Lindo, ¿no? Celestino, desafortunadamente lo mataron, parece que por vendetas familiares, y el hermano Pedro murió por un infarto y no quiso hablar con el maestro Garagüines. ¿No? Eso sería lo en este tema de los hermanos López Lindo y cómo terminaron, ¿no? Y el maestro en el boletín, lógicamente, se lamenta de que terminaran de esa manera, ¿no? Cuando la ciencia gnóstica era para otra cosa, ¿no? Que se fueron a otro campo, ¿no? Es decir, abandonaron el campo gnóstico y entraron por otros caminos, algunas familias en el Sumum. Esto está en el boletín número 1. Bien interesante, el maestro habla de la historia y se pone a leer y puede reconstruir la historia leyendo esos boletines, cosas que yo no me acordaba, ¿no? Pero ahí están escritos, ¿no?
Entonces hay que volverlo a leer para volver a refrescar todo. Y en relación con lo de que decía el venerable patriarca de la responsabilidad del maestro Garagutínez, el maestro Samael, en el boletín que les enviaba donde hace la citación al Congreso de San Salvador, donde está citando el primer Congreso en Barranquilla y también hace la citación para el siguiente en El Salvador, define cuál es la misión del soberano comendador, ¿no? Dice: el excelentísimo señor Julio Medina Vizcaíno, bajo cuya égida se desarrolla este Congreso Gnóstico Ecuménico Latinoamericano, es el jefe supremo de todas las organizaciones gnósticas. Es necesario aclarar oficios y hacer luz en cuestión de responsabilidades. Sobre el soberano comendador pesan tremendas responsabilidades. En realidad, es el soberano comendador quien tiene a su cargo toda labor administrativa, organizativa, orden de lumiciales, cuestión de credenciales, cambio de directores, problemas organizativos, etcétera, etcétera, etcétera. En este sentido, los santuarios gnósticos o lumiciales solo pueden y deben recibir órdenes del soberano comendador. Nadie tiene derecho a interferir estas órdenes del comendador. Dentro del movimiento gnóstico no se puede realizar ningún cambio sin una previa autorización del comendador. El Buda viviente. Muchos les ha extrañado el título de Buda viviente que corresponde al soberano comendador Julio Medina B. En nombre de la verdad, debo aclarar esto. Realmente el maestro Garga Cuchines, conocido en el mundo con el benemérito nombre esotérico de Garga Cuchines, es un miembro activo de la Orden Sagrada del Tíbet. Es ostensible que todo miembro de la citada orden es por tal motivo un Buda, y si éste está encarnado, se le denomina Buda viviente. Sus propias responsabilidades. El soberano comendador del movimiento gnóstico cristiano universal está obligado a responder por el orden de todos los lumiciales de la América Latina. Es deber del soberano comendador en su carácter de tal visitar anualmente todos los lumiciales del continente latinoamericano y transportarse donde quiera se necesite. Y dice: mi labor, habla de su propia labor. Soy el presidente fundador del movimiento gnóstico, el Kalki Avatara o mensajero para la nueva era. La primera parte de mi labor fue, dijéramoslo, algo así como el kinder o introducción a mi labor. Se escribieron muchos libros elementales, tales como Matrimonio Perfecto, Revolución de Bell, Medicina Oculta, Rosa Ígnea, etcétera, etcétera, etcétera. Y sigue hablando del tema de los mensajes de Navidad. Dice: la organización y forma del mensaje para la nueva era de Acuario se está desarrollando de ahora en forma didáctica y dialéctica. Quiero referirme específicamente al mensaje de Navidad de cada año. Este mensaje de Navidad es prácticamente un curso de enseñanza gnóstica de tipo pedagógico progresivo. La enseñanza exige didáctica, dialéctica. En la enseñanza navideña existen estos factores. Cada año estamos sacando para Navidad un libro esotérico nuevo. Así, el mensaje para la nueva era va quedando en forma totalmente ordenada y progresiva. Estamos entregando enseñanzas que jamás en libro impreso autor alguno había dado. Mi labor, mi responsabilidad exclusiva está precisamente en la entrega del mensaje de la enseñanza. Eso es lo que el maestro hacía, ¿no? Esa era su misión. De ninguna manera quiero verme molestado en mi trabajo con problemas de organizaciones. Tales problemas corresponden al gobierno del maestro Garga Cuchines, el soberano comendador. Y ruego pues en forma muy encarecida a todos los hermanos del movimiento gnóstico no importunarme con cuestiones de organizaciones. Esta es cosa del ministerio del Buda viviente Garga Cuchines, Julio Medina B. Entonces ahí está pues lo que decía nuestro querido patriarca de la responsabilidad, el maestro Garga Cuchines, que fue realmente el impulsor y el organizador de todo, y el maestro Samael únicamente estaba en el tema. No, hermano Faustino, disculpe, ¿qué fecha dijo que tiene ese documento? Este es fue el año, este fue una epístola, dice él, para el Congreso Ecuménico en el año que se hizo en el año 1968-69, que fue donde hizo la citación para el primer Congreso Ecuménico. Antes se había hecho uno que era nacional, este fue el primer internacional
Y allá lo último hace la citación para el Congreso, para el segundo Congreso, que fue el que se hizo en San Salvador. Dice, al final, narra, dice, tengo el placer de informar al Honorable Congreso que en el año 1972, 27 de diciembre, se realizará el futuro Congreso Gnóstico. El lugar escogido para este futuro evento será precisamente San Salvador, República de El Salvador, Centroamérica. Vosotros todos estáis invitados desde ahora mismo. El presidente de dicho Congreso será el soberano comendador. El director general del movimiento gnóstico salvadoreño, Luis Alberto Renderos, desde ahora mismo comenzará a trabajar para tal acontecimiento. He dicho, paso inferencial, firmado Samael Aombor, 27 de diciembre de 1968, México, DF. Lo que el maestro Samael decía sobre el maestro Garga Cuchine. Es más, en algún lugar está escrito que el maestro Samael dice que esa misión no se la dio él al Buda Garga Cuchine, sino Sanat Kumara, que considera el maestro Samael la máxima autoridad de la Venerable Logia Blanca en el planeta Tierra, que le dio directamente esa misión. De modo que se puede decir, en el sentido de difusión gnóstica, que es una orden superior, incluso por encima de la potestad del avatara, porque el avatara es el mensajero, ¿sí? Es el que lleva el mensaje espiritual al mundo en un momento dado, como es la revelación divina de un momento histórico, en un lugar particular de nuestro mundo, en este caso, pues, Latinoamérica y en concreto Colombia. Pero la obra constructora es dada por la Fraternidad Universal, por la alta jerarquía de la Fraternidad Universal, al maestro Garga Cuchine. Y el maestro Samael Aombor públicamente lo reconoce. Pero discípulos posteriores, desde su ignorancia, lo desconocen. No solo desconocen, sino van en contra del maestro Garga Cuchine, y como dice nuestro querido hermano Faustino, como le dijo un hermano gnóstico de República Dominicana, los magos negros. O sea, normalmente no se quiere personificar, pero el maestro Samael sí dijo que de Colombia y Venezuela había salido una cosecha de janajucianos. ¿Y dónde se hicieron esos misioneros que salieron por el mundo? ¿Los hizo el maestro Garga Cuchine? ¿O se hicieron en el Zoom? Entonces, ¿al servicio de qué se puso el Zoom? El relato de quizás las vidas familiares de los hijos de los maestros, como de cualquier persona, no es responsabilidad muchas veces de los padres y las madres lo que los hijos hacen. Y eran delincuentes. Pero ¿cómo revirtió eso en el perjuicio del sumum, que por comentarios que hemos escuchado, pues sirvió como bodega de cuestiones de contrabando, ¿no? Y de hecho lo que relata el hermano Faustino, que fue de conocimiento popular porque ocurrió el asesinato del hermano López Lindo, el hermano de don Pedro, Celestino López, ¿sí? Y efectivamente, pues yo sabía que el hijo mayor de don Pedro era un jefe de narcos. De hecho, pues, él estudió en Ciénaga y en esa época vivió en nuestra casa. Entonces, él convivió con nosotros mientras estuvo estudiante en Ciénaga de bachillerato. Y allí parece ser que fue donde se inició en ese mundo, ¿no? Y llegó a convertirse pues, en un capo de la zona, ¿no? De la Sierra Nevada, ¿no? Y bueno, supongo que sus hermanos y otros parientes y otros jóvenes del entorno, al ver el progreso económico de él, pues, como ha ocurrido en este país lamentablemente, que ha sido una de las grandes industrias nacionales que sigue perjudicando terriblemente la vida del país. Entonces, eso, mi querido Richard, es una realidad de lo que fue el templo de la Sierra Nevada. De modo que no fue una cosa
hermosa, divina, romántica, organizada de una manera planificada, con seres que colaboraban armoniosamente. Eso no existió, como no existió en el discipulado de Jesús de Nazaret. De hecho, ¿quién lo entrega a los romanos? Un discípulo. ¿Y quién lo niega cuando dicen, tú estabas con él? Un discípulo. De modo que Jesús también recibe traiciones y desprecios de sus propios discípulos. Después se construye un romanticismo bonito, ¿sí? Pero la realidad cruda, dura y cruel es que esas cosas ocurren en la vida de todos los iniciados y maestros. Perdón, yo he estado hablando así. De modo que debemos aterrizar a esa realidad. Estamos, como dijo el maestro Samael, trabajando en un camino que conduce a ángeles o demonios. Es decir, dicho humanamente, despiertas conciencia para hacer el bien o despiertas conciencia para hacer el mal. Entonces, un despierto para hacer el bien recibe un título angelical. Un despierto para hacer el mal recibe un título demoníaco. ¿No? Son títulos de escuela, simplemente, ¿no? Todas las fantasías que luego se montan sobre los ángeles y los demonios son las mismas fantasías que crean todos los esquemas y montajes de las tradiciones religiosas de los pueblos, las tradiciones históricas fundacionales de los pueblos. O sea, hay que hacerse grande, y solo se puede ser grande cuando se ha tenido un origen grande. Roma surgió de un par de hermanos que fueron amamantados por una loba. O sea, la historia sabe que cualquier niño criado por un animal no se convierte en humano. Lo que aprende es lo que sabe la especie que lo haya criado. Pero eso, la altura histórica, muestra la grandeza del origen. Los orígenes humildes no existen en el ego. Él es grandilocuente y construye todo lo que la gente adora. De modo que el trabajo gnóstico es una cosa muy seria para trabajar sobre sí mismo. Y surge dentro del barro y el lodo de la tierra. Como decía el maestro Samael, los tronos de los dioses están hechos de patas de monstruos. Está rodeado de, como el loto, flotando encima del barro y el fango sin perder su blancura, y por eso un ejemplo agrícola de espiritualidad y divinidad. O la rosa que del barro, el estiércol y la porquería saca un aroma de los más exquisitos del mundo. Transmutaciones, alquimia, procesos de transformación, y eso es lo que la gnosis nos pide a nosotros, y eso es lo fundamental. Yo quisiera hacerle una pregunta al hermano Faustino. ¿Había algún tipo de correspondencia en la sede central de Ciénaga, aparte de esas cartas que mencionaste del maestro Samael con el maestro Guerra de Cuchino? Sí, llega correspondencia de todas partes, ¿no? De los nacional e internacional, de los lumiciales, de la gente pidiendo preguntas, haciéndole preguntas a los maestros, los misioneros inclusive que salían a misión, le hacían preguntas a los misioneros y no las sabían responder, y entonces le escribían al maestro Garuchina y el maestro Garuchina le daba la respuesta. Correspondencia de la gobernación, es decir, había toda una administración y una correspondencia de todo tipo, ¿no? Bien, yo le hago esta pregunta al hermano Faustino porque ustedes escucharon cómo contó la historia. Lo importante es la carta del maestro Samael, el maestro Guerra en medio de toda esa ingente cantidad de documentos, ¿sí? Porque era una administración mundial, de modo que había mucho volumen de correspondencia. Pero ¿qué es lo importante en el hilo del trabajo espiritual? ¿Todo ese volumen o la calidad? ¿Qué pedía el maestro Samael? ¿Volumen? Sí, mucho, pero sobre todo calidad. Mucho, pero calidad. Y el movimiento desafortunadamente no dio mucho, dio muchísimo, pero de baja calidad. ¿Qué pasó? Que no hubo escuelas formadoras, seriamente, creadas por personas que tuvieran la capacidad de crear escuelas formadoras.
sino que fue creciendo en esa, digamos, como una bola de nieve que cae del pico de una montaña, una luz. Los alumnos dejan destrozo a su paso, después la naturaleza resurge. Pues eso ha sido el movimiento gnóstico. Una luz que ha dejado algo que está creciendo más allá de las fronteras de cualquiera. Ni el patriarca Jorge, ni el que venga, cubre lo que es el crecimiento de un movimiento de ese tipo. Lo que pasa es que, como pasa en la historia, luego surgen los pequeños movimientos que logran una gran fuerza y se convierten en un poder político y arrasan a los demás. A lo mejor eso termina ocurriendo también en la historia del gnosticismo, si ocurrió en sus orígenes. Han querido arrasar al maestro Garga Gutierrez, de hecho, de manera que ni aparezca en la historia, como si no hubiera vivido, cuando ha sido el gran creador de la obra, o sea, el gran organizador, el que le dio forma. El maestro la llenó de contenido, pero ¿qué hace un contenido sin recipiente? O sea, ¿qué haces tú con un líquido que no tiene quien lo contenga? Se desparrama y se pierde. Algo tiene que darle solidez, y la solidez de la doctrina de la batalla de Acuario la dio inicialmente, hasta fíjense qué tan avanzada época, el Congreso del Salvador, que ya fueron pocos años antes de la desencarnación del maestro Samael Aún de Oro, que le dio la solidez a esa obra, que fue desconocida por los anasmusianos, y salieron armas en rifle contra él, y salieron con los adalides de ese movimiento del mismo Sumo Supremo Santuario, de donde salieron los primeros atacantes del maestro Samael, que son todos los maestros que nombra el maestro Garga Gutierrez. La mayoría de ellos se fueron armas en ristre contra el maestro Samael. Y eso seguirá ocurriendo. O sea, que no es algo que, ¡ay, qué malos son! Y es que, claro, eso muestra que no sirven. Busquen la historia de todos los movimientos y se darán cuenta que es algo parecido. Porque el mal no está en los movimientos. O sea, el mal está en los que nos movemos. Está dentro de nosotros, y ahí es donde lo señala el Buda, y donde lo señala Mahoma, y donde lo señala Jesús de Nazaret, y donde lo señala el maestro Garga Gutierrez y el maestro Samael. Cualquier maestro o maestra que lean está señalando el mal en el interior de cada uno de nosotros, que es donde hay que trabajarlo. De modo que nosotros somos ni más ni menos que el templo vivo. Así es que cualquier templo, el Sumo, los de Jerusalén, Roma, yo qué sé, los del budismo, no son sino representaciones externas, como hacer un muñeco de madera y decir que eso es un ser humano. O bueno, las muñecas inflables que ahora son de compañía de muchos hombres en el mundo, son hermosas mujeres, ¿verdad? O son muñecas de plástico que son lo que son, pero que las tienen de compañía y se venden en un gran negocio. El ser vivo somos nosotros, el templo somos nosotros, el trabajo es en nuestro interior, y lo demás sí es historia, que vale la pena conocerla para saber cómo han ocurrido cada época en su momento. Yo he sido siempre amante de la historia como lector, no como productor de historia, pero no he sido historiador. Nunca me ha llamado la atención ser historiador, pero hay gente que sí, entonces para ellos hay que contar, porque hay que atender todas las áreas de arte, filosofía, ciencia y religión. Y una de las áreas del arte, de la vida de los seres humanos es la historia, que trata de aplicar métodos científicos humanísticos, y se une con la arqueología y con otras ciencias para encontrar resultados tangibles y poder contar historias, ¿no? Pues bueno, nosotros todavía tenemos una pequeña oportunidad con algunos pocos, pero basándonos en el gran historiador que fue el maestro Garga Gutierrez, que a la vez que fue haciendo, fue contando, para crear esta historia. Como que sobre este tema que hoy nos reunía, yo creo que el maestro Garga Gutierrez es la gran palabra. Busquemos todos sus mensajes y los que podamos dar algún pequeño testimonio de aquel entonces.
con lo de la obra y la prestancia que le dio el maestro Garraguchines. Viendo los boletines vemos cómo se relacionaba y cómo hacía que las organizaciones gnósticas se relacionaran con las altas esferas, con los ministros, hizo reuniones en el Congreso, en las salas tal del Congreso, es decir, le dio altura, le dio prestancia, buscó darle prestancia a las organizaciones gnósticas y eso le dio gran impulso, ¿no? En Bogotá se hicieron reuniones con senadores, con representantes, es decir, era una cosa elegante, prestante, y siempre quiso el maestro darle esa connotación al movimiento, y también decía que teníamos que prepararnos, ¿no? Teníamos que prepararnos, y cuando le preguntaban que si eso se hablaría, la gnosis se dictaría en las universidades, dijo que sí, en el momento en que surjan hermanos preparados, que surgirán, se hablará en las universidades sobre la ciencia gnóstica, ¿no? Y lo estamos viendo, ¿no? ¿No? La ciencia moderna está dando muchas explicaciones sobre aquello en lo que se basa la ciencia y la sabiduría gnóstica, porque no es el contenido del maestro Samael la ciencia gnóstica. Es una tradición milenaria, es un conocimiento antiguo que está en el Islam, está en el cristianismo, está en el budismo, está en el ateísmo, está en la ciencia, en el arte, en la filosofía, en la religión. Es conocimiento, búsqueda del conocimiento. Esa frase de buscar la verdad y la verdad nos hará libre implica todo un conocimiento, tanto del mundo en el que estoy, fuera, del mundo externo, como de mi mundo interno y de las relaciones que surgen de esos mundos. De modo que lo importante en lo que acaba de relatar el hermano Faustino, es darnos cuenta que el maestro Garraguchines le dio mucha prestancia, pero más allá de la capacidad de la gente que conformaban el movimiento. Porque yo recuerdo que me contaban, no tengo ninguna constancia personal, pero se decía que muchos líderes gnósticos de aquel entonces, cuando el maestro Garraguchines le estaba dando ese impulso político, de presencia social, hablando en el sentido de polis, se dieron cuenta que se podía ganar dinero si vendían votos, si conseguían conquistar votos de discipulados, y que estaban usando las comunidades para sugerirles por quién votar y por quién no votar, en conveniencia al desarrollo del movimiento, claro, del movimiento de su bolsillo, ¿no? Porque se querían convertir en líderes, y eso también le hizo daño al movimiento. Calidad humana, y crecer en Colombia y construir calidad humana, discúlpenme los colombianos, falta mucho trabajo en educación sobre el camino del perdón, para que eso pueda darse algún día, sanando las terribles heridas históricas que hay en este país. Eso requiere un cambio profundo en la psiquis de los individuos y de la sociedad, pero no lo habrá en la sociedad si no lo hay en los individuos, que somos los que la hacemos. Y la ciencia sabe que hace falta crear un volumen X de seres cambiantes para que se convierta en un movimiento que cambie. Así quiero decir que X cantidad de colombianos tendrán que aprender, colombianos y colombianas, hoy que hay que decir masculinos y femeninos, que cambien a través del perdón personal, y hasta que no se llegue a una masa crítica, no cambiará. Y el problema no es que haya una herida profunda, el problema es que se siguen haciendo más heridas, se están profundizando las que existen y se están creando nuevas y profundas heridas. Y aquí es donde ha nacido el movimiento gnóstico. Y yo no olvido esa frase del maestro Samael para terminar: donde más espesas son las tinieblas, más intensa brilla la luz. Ese fue el inicio de este movimiento gnóstico en la era de Acuario.